Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar entre ustedes para la gloria de nuestro Señor. Así que esperemos en el Señor que puedan estar escuchando bien del otro lado. Ya bajamos el volumen, así que esperamos en el Señor que pueda estar claro para ustedes. Y si nos hace falta un poquito, nos avisan y podemos subir un poquito más el volumen. Amén. Así que gracias al Señor por esta oportunidad. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes en este día. Que sea el Señor glorificándose en la vida de todos y cada uno de ustedes en este inicio de semana. Y que el Señor les ayude a terminar la semana glorificando a nuestro Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones y con todo lo que podamos hacer para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que gracias le damos a Dios porque hoy iniciamos un capítulo más. En este caso es el capítulo 8, donde se habla de la mujer sorprendida en adulterio, y de lo cual pues da inicio, o incluso el versículo 1 se ha sabido, se dice que es parte del último versículo del capítulo 7, y que al final de cuentas por alguna razón aparece en el capítulo 8, pero no creo que eso tenga que afectarnos en nuestra salvación. Amén. Así que un pequeño recordatorio simplemente de la semana pasada. Gracias por todos y cada uno de ustedes que oraron por mí, por mi salud. Gracias al Señor me siento mucho mejor, ya me acabé los medicamentos también, pero que gracias al Señor tengo ayer y todo el día y el día de hoy ya sin medicamentos y ya no me ha dado esa tosedera que teníamos tan fuerte como la teníamos la semana pasada, a tal grado que lo tuve por tanto tiempo que por un momento nos pusimos a pensar, no nos preocupamos, pero nos pusimos a pensar si tal vez me habría dado el coronavirus por tercera vez. Pero gracias a Dios, aquí estamos todavía, como se dice por ahí, por afuera en el mundo, vivito y coleando todavía, o sea, bien vivito como los pajaritos. Gracias al Señor con esa fuerza y esa vitalidad para poder estar entre ustedes. Amén. Y como les digo, la clase pasada, en este caso el final del capítulo 7, donde estábamos hablando acerca de que debemos hablar como Cristo, era lo único que nos iba a ayudar a nosotros para identificarnos delante de las demás personas, ¿no? En el sentido que hablamos de que no importa qué tan buenos actores podíamos ser en la iglesia, en el trabajo, en la escuela o en la tienda o incluso en nuestro hogar, al final de cuentas todo mundo descubriría quién verdaderamente éramos en lo profundo porque se identificaría en nuestras palabras. Ahora sí que como dijo en este caso nuestro Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón, pues sale de la boca, ¿no? O sea, nuestros labios hablan lo abundante que hay dentro de nuestro corazón. Así que por muy buenos actores, por no decir hipócritas, como lo aclaramos la semana pasada, por muy buenos actores que fuéramos en cualquier lugar, al final de cuentas la verdad se descubriría. Como dice Cristo, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Amén. Y gracias al Señor, con eso terminamos la semana pasada el capítulo y empezamos un nuevo capítulo entrelazado con el versículo 1, el cual nos dice y termina diciendo que Jesús se fue al monte de los olivos, que se cree, como le digo, de parte de los estudiosos, que es ese versículo en realidad pertenece al capítulo anterior, pero como les digo, nuestra salvación no se pierde por ello, así que estamos perfectamente bien. Amén. Así que, ¿qué les parece si empezamos el capítulo de hoy? Hoy tenemos un caso ilegítimo, en este caso en particular, y vamos a verlo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, y en este caso es un caso ilegítimo, no precisamente porque diésemos por inocente a la mujer encontrada en adulterio, sino más bien por la manera en que se presenta. Amén. Así que vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Gloria al Señor. Los cuales dicen así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. La mujer adúltera. Eso es lo que aparece en mi Biblia Reina Valera, pero tengo otra Biblia, se llama El Estudio de la Profecía,
el cual dice, una mujer sorprendida en adulterio. Gloria al Señor. Y dice así en el nombre de Jesús. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén, gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos y nos entregamos en las manos de nuestro Señor y le pedimos que en su misericordia nos ayude a entender y comprender esta palabra que el Señor nos ha dejado para todos y cada uno de nosotros en nuestros días? Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite en tu misericordia, Señor, que todos y cada uno de nosotros podamos estar a cuentas contigo, Señor. Como siempre te pido, Señor, cada día, cada instante, perdona nuestros pecados, Señor. Todos y cada uno de aquellos que hayamos cometido delante de ti, en contra de ti o en contra de tus pequeñitos, perdónanos, Padre. Sabemos y reconocemos que somos seres humanos, que tropezamos a cada instante de nuestra vida, pero nos amparamos a ti, a tu promesa, a tus palabras, las cuales nos dicen que si nosotros reconocemos nuestros pecados de verdad delante de ti con un corazón genuino y sincero, y venimos delante de ti pidiéndote perdón, tú sin duda alguna nos perdonarías y nos ayudarías a seguir adelante, aun cuando las consecuencias de nuestros pecados no desapareciesen, sino que estuvieran prestas a aplicarse en nuestras vidas. Tú con todo y ello, Señor, nos levantarías y nos ayudarías para poder pasar por esa consecuencia de nuestro pecado y nos ayudarías a seguir adelante a pesar del dolor, de la angustia, de la tristeza o incluso hasta del enojo que pudiera provocarnos por haber cometido una vez más agravio contra ti, sabiendo que no debimos de haberlo hecho. Pero te damos gracias porque tú eres misericordioso y nos ayudas a seguir adelante, Señor, y a glorificarte cada día de nuestra vida, en especial, Señor, por nuestra situación, la cual no puede ser remediada hasta que no vengamos delante de ti. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Y una vez más te rogamos que seas tú enseñándonos, hablando a nuestra mente, a nuestro subconsciente, a nuestro corazón, a cada célula y molécula de nuestro cuerpo, Señor, para ayudarnos a entender tu palabra y que sin ningún problema podamos ejecutarla en nuestra vida y que con ella podamos glorificarte a ti, Señor, en cada instante de nuestra vida. Gracias, Padre amado, como siempre que seas tú, Señor, el Maestro por excelencia a todos y cada uno de nosotros y en todas y cada uno de los momentos en que nos prestemos para estudiar tu palabra. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que el asunto de hoy es un caso ilegítimo, y en este caso en particular tomamos el caso de la mujer adúltera, y la cual, como le decimos, encontramos en capítulo 8 del libro de Juan, versículos 1 al 11. Ahora bien, como nosotros dijimos hace unos momentos, el primer capítulo se dice que pertenece al capítulo 53 del libro
del capítulo 7, pero de igual manera, pues nosotros lo tenemos aquí, dice Jesús se fue al monte de los olivos. En este caso en particular, después de haber pasado estos momentos difíciles donde venían aquellos hombres para atrapar a Jesús, aquellos alguaciles o la guardia del templo, finalmente no lo llevan, se va Jesús, cada uno a su casa, de estos líderes religiosos que estaban esperando a Jesucristo, a recibir a Jesucristo de manos de estos alguaciles, no lo llevan, se van indignados, avergonzados si pudiéramos decir, porque su caso no se llevó a cabo, y en este caso cada uno se fue a su casa, y Jesús igual tranquilamente, para la gloria de Dios, se fue al monte de los olivos. Pero luego, al venir la mañana siguiente, en este caso en particular muy temprano por la mañana, nuestro Señor Jesucristo volvió al templo. Y es impresionante poder ver las reacciones diferentes de cada personaje. En este caso en particular, aquellos hombres odiaban a muerte a Jesús, como lo vimos en las clases pasadas, y como incluso en este caso en particular nos indica que Jesucristo mismo no quería más andar en Judea, porque querían en este caso matarle. Pero vemos la otra reacción contraria, en este caso en el pueblo mismo, el cual cuando volvió Jesús de mañana al templo, todo el pueblo vino a él. O sea, al ver a Jesucristo en el templo, todo mundo quería escucharle. ¿Quién no quisiera? Imaginémonos nosotros en este momento, ahora que sabemos, quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotros no supiera dónde estuviera Cristo y no quisiera estar junto a Él para escuchar de Él mismo estas hermosas enseñanzas, de las cuales habrá muchísimas de ellas que tal vez nosotros no las tengamos en la Biblia? Como dice Juan mismo, casi al final de su capítulo, al final del libro, que Él no las escribió todas, sino aquellas necesarias para conocer, pues prácticamente que la salvación de nosotros estaba en Cristo Jesús. Pero como les digo, en este caso en particular, habrá muchas de las enseñanzas que estos personajes recibieron y nosotros no las tendremos jamás, al menos que el Señor le placiera contárnoslas cuando estemos allá en el cielo con Él. Pero qué impresionante poder ver a nuestro Señor Jesucristo, que Él no rechazó a ninguno de ellos, sino todo lo contrario. Dice, y sentado Él, les enseñaba. Así que Jesucristo estaba en el templo más que por ser un lugar sagrado, ser un lugar concurrente, donde prácticamente todo mundo sí o sí, algún momento de su vida o de la semana o del día tenía que ir. Entonces, al ver a toda esta multitud que estaba presta para escuchar sus enseñanzas, tranquilamente toma su asiento y empieza a enseñarles una vez más otras cosas que en realidad el apóstol Juan en este momento no nos las indica, ¿no? Pero él estaba tranquilamente enseñando a la multitud de gente acerca del reino de Dios, cuando de repente aparecen por ahí los escribas y los fariseos trayéndole a una mujer que fue sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. En otras palabras, podríamos decir, como siempre, llegaron de sorpresa por ahí, como prácticamente como nosotros podemos verlos en las películas, ¿no? Que ahora sí traemos una de la cual no se va a escapar y aquí le damos cuello. Ellos venían, según ellos, bien preparados, trayéndole un asunto a nuestro Señor Jesucristo, donde sí o sí, de ahí nuestro Señor Jesucristo iba a salir ajusticiado. Ellos le presentaron a esta mujer y lo interesante es que lo agarraron ellos, se pusieron en medio, pusieron a la mujer en medio, me imagino ellos haciendo un círculo o semicírculo con Cristo en el medio, con el fin de que Cristo tomara el papel de juez. Ahora bien, nuestro título se llama en este caso en particular un caso ilegítimo. Y por la razón que le llamamos un caso ilegítimo es porque el caso en sí era ilegítimo por la forma en que llevaron la ejecución de ese caso. En otras palabras, los escribas y los fariseos y los saduceos tenían sus propios tribunales.
Como nosotros podemos verlo en el capítulo 18, versículo 18, si no mal recuerdo, cuando hablan con Pilato y Pilato les dice, júzguenle ustedes mismos conforme a sus propias leyes. Entonces, ahí podemos ver que ellos tenían sus propios tribunales para tratar los asuntos legales, o en este caso eclesiásticos, delante de Dios, o ambas cosas al mismo tiempo, porque era legal y eclesiástico, pues Dios era quien había mandado, en este caso a través de Moisés, que tales personas tenían que morir irremisiblemente apedreadas. Y lo vemos en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio. Si no me equivoco, me parece que es Levítico 22, 22 y 23, si no mal recuerdo. Y el libro de Deuteronomio, ahí sí se me olvidó, se lo debo. Pero el caso es el mismo. La única diferencia es que en Deuteronomio 22, 22 da una narración completa del cómo es el suceso, en este caso para el apedreamiento, donde al final de cuentas tiene que evaluarse. Si dice, si una mujer está comprometida, viene un hombre, la encuentra en el campo y tiene relaciones con ella, ambos han de morir apedreados, irremisiblemente, sacados de la ciudad y morir. Pero dice luego, pero si en este caso, en este caso ambos morirán porque al final de cuentas el hombre abusó de ella, pero ella no dio aviso. O sea, no se quejó, no fue y presentó una demanda. Así que al final de cuentas el Señor lo cuenta como que si ella fuera partícipe de ese placer. Y obviamente el Señor conoce los corazones de las personas, ¿no? Y Él sabe por qué lo dice. Ahora bien, dice, si el asunto es que la mujer fuese encontrada por un hombre en el campo y la toma por la fuerza, y en este caso en particular, ella busca ayuda, pero no hay quien la atienda, el único que va a morir va a ser el hombre por hacer abuso de esta mujer. Ahora bien, como nosotros podemos ver, el caso de ellos legalmente o literalmente legalmente era correcto. Estaban ellos en lo correcto en el sentido de que la mujer literalmente tenía que morir. Pero en este caso en particular lo interesante surge cuando se dice que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Y se pregunta, o no nos preguntamos siempre, ¿y qué pasó con el hombre entonces? El hombre tal vez no creo que en aquellos tiempos, al menos que realmente le faltara la vergüenza, pues tal vez que haya corrido por la ventana desnudo, pero suena algo imposible, ¿no? De ver a un israelita a media calle, muy temprano por la mañana o a mediodía, porque no dice exactamente la hora cuando encuentran a Jesús y le presentan a la mujer, pero digamos que por la mañana, y este hombre corriendo desnudo por ahí por las calles de Jerusalén o de Israel a mediodía sin taparrabos ni nada. O sea, es incoherente. Así que en este caso en particular, la misma Biblia nos narra la razón por la cual el otro hombre no está y lo vamos a ver en un momento. Pero como les digo, desde el punto de vista legal, ellos estaban totalmente en lo correcto. Esa mujer sí o sí tenía que morir delante de Dios por el agravio que había cometido, en este caso de quebrantar la ley de Dios, cometiendo adulterio. Y como le digo, en este caso en particular, solo presentan a la mujer, en lo cual nosotros podemos verlo como una injusticia en el sentido porque no traen a la otra persona que era cónyuge o que tuvo esa relación sexual con esa mujer. Pero de ahí en más, todo era legal, era correcto. Ahora bien, nosotros podemos ver en este caso en particular que la misma Biblia nos dice la razón. Y en este caso, la razón no era precisamente para hacer juicio a la mujer o ver el punto de vista de Jesucristo, sino más bien todo lo contrario. El versículo 4 dice que le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Como nosotros bien podemos ver en este caso en particular, he aquí donde nosotros vemos el mal, el engaño
o el error de parte de ellos. Que su asunto en realidad no era ajusticiar a la mujer o ver qué creía Jesús de ese asunto, como ya en otra ocasión podemos ver cuando le preguntan de aquella mujer que tuvo un marido. Al final de cuentas se murieron 7 maridos que tuvo y dicen, y cuando muera, y cuando vuelvan a la vida, cuando resuciten, ¿de quién de todos ellos será mujer? Ya que todos la tuvieron. O sea, algo que realmente les inquietaba a ellos, una pregunta que no podían encontrar respuesta, y Jesús tranquilamente les da la respuesta. Pero más sin embargo, este caso era totalmente diferente, no era para buscar algo más que tal vez pudieran estar desconociendo y que pudieran aplicarse a este caso en particular. Pero más sin embargo, podemos ver nosotros en este caso en particular que Jesús, lejos de contestarle, él dice que se inclinó al suelo, hacia el suelo, y escribía en tierra con el dedo. En otras palabras, pareciera como si Jesucristo quisiera no tomarles en cuenta o no prestarle atención al asunto que ellos estaban tratando, porque posiblemente en este caso Jesucristo sabía perfectamente que en sus corazones ya ellos conocían el resultado de esta situación. Pero más sin embargo, podemos ver que les digo, el asunto de ellos no era realmente tener bien conocido en lo concreto, decir, no tenemos duda alguna ahora porque el Cristo nos lo dijo, pues queremos saber cómo tratar con este asunto. No, más sin embargo, desde el principio podemos ver la maldad de ellos, ¿no? Porque el día anterior le estaban diciendo engañador, estaban maltratando a sus alguaciles, diciéndole, oigan, ustedes conocen la ley, también han sido engañados por este hombre. O sea, le llamaban engañador, y ahora qué casualidad que el día de hoy ya vienen como, oh sí, ahora conocemos que tú eres el maestro de Israel. No, sino el Señor ya conocía la hipocresía del corazón de ellos y lo traían con un asunto de traer un daño tanto físico, moral y emocional para nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? Bueno, número uno, podemos descubrir que si Jesucristo daba un juicio principalmente diciendo, que muera, se acabó. Moisés lo dijo, no hay problema, que muera. Definitivamente iba a causar un impacto negativo en todas y cada una de aquellas personas que lo escuchaban, porque ahora eso que se decía amigos de pecadores ya no surgiría más. Ahora Jesucristo ya no era el amigo de los pecadores, sino más bien el ajusticiador de los pecadores, porque ha justiciado a una mujer. Ya no era aquel que comía con aquellos publicanos. En este caso podemos encontrar a Zaqueo, que estaba Cristo bien tranquilamente comiendo con él, sabiendo que Zaqueo era tanto aquel cobrador de impuestos o jefe de los cobradores de impuestos que hacía tranzas, si pudiéramos decir, cobraba de más, a tal grado que él mismo da testimonio diciendo que él le devolvería 4 veces a aquel que le haya robado de más, y la mitad de sus bienes los daría a los pobres. Así que ya ese Jesucristo amoroso, perdonador, aquel que buscaba las almas para salvación, se destruiría, se desplomaría por completo delante de aquella multitud que estaba en el templo escuchando sus enseñanzas. Y le digo, al final de cuentas, posiblemente muchos de ellos tornarían tristes y angustiados, porque se acabaría el amor, en este caso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya no sería más el amigo de los pecadores. Por otro lado, podemos ver que también se metería en un problema legal, porque así como dijimos en el capítulo 18, versículo 18 me parece, donde Pilato le dice en este caso en particular, juzguenlo ustedes con sus leyes, ellos dicen, no podemos. No se nos permite a nosotros dar muerte a nadie. Así que Jesucristo al decir, mátenla, es pecadora, así dijo Moisés, así se haga, Jesucristo estando ahí estaría actuando como un juez y se metería en problemas legales, si pudiéramos decirlo así,
por causa de su declaración de juicio de muerte sobre esa mujer. Así que sin ninguna duda tuvieran una razón más, en este caso en particular, para que Poncio Pilato le diera cuello, porque le hubiera dicho, mira, ha roto las leyes de ustedes los romanos. Al final de cuentas, este hombre, ustedes necesitan declararle la muerte porque él ha roto con sus leyes, ha sido un soberbio, ahora es un revolucionario, se junta a su gente para al final de cuentas arremeter contra ustedes y quiere tumbarle su reino, y ahora él se quiere proclamar el rey de Israel, y si se proclama rey de Israel, pues ustedes estarían completamente perdidos porque ahora se les vendría la guerra encima, y si los derrota, qué vergüenza para ustedes, etcétera, 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 que no pudieran agregar estos hombres con el fin de que el furor de Pilato viniera en este caso contra Cristo y ahora sí le dieran la sentencia de muerte. Pero por otro lado, si Jesucristo dijera, la perdono, ahora sí que entonces el juicio vendría de parte del pueblo de Israel, porque ahí ellos tuvieran una excusa para decir, ¿lo ven? Está rompiendo todas las leyes de nuestro Dios. Ahora está dando rienda suelta a que las personas puedan pecar deliberadamente y al final de cuentas no tengan ningún juicio delante de Dios, después de que nuestro Dios, 3 veces santo, indicó que esta mujer debería de morir a pedradas, y este hombre que se dice ser el Hijo de Dios, ahora está diciendo, perdónale. Se dan cuenta cómo este hombre es falso, y al final solo Dios sabe si el pueblo se levantaría y terminaría apedreando a nuestro Señor Jesucristo y dejando viva en este caso a la mujer que fue encontrada en adulterio. Porque ya se había dicho de anterioridad que aquel que se hiciera hijo de Dios tenía que morir irremisiblemente, ¿no? Porque se había hecho igual a Dios. Cosas que ellos no entendieron, por supuesto, que era una realidad, pero que si alguno se anunciara como se anunció Jesucristo, tenía que morir irremisiblemente. Ahora, en este caso en particular, no solo se había anunciado como el Hijo de Dios, hubieran dicho ellos, sino que ahora va a imponer sus propias leyes encima de nuestro Dios. Cuando nuestro Dios dice que muera, al final de cuentas Él está diciendo, no, que viva. O sea que ahora va a querer quitar las leyes de nuestro Dios y poner encima sus propias leyes, las cuales van en contra del Dios nuestro, el cual ha estado con nosotros por cientos y cientos y cientos de años, nuestro Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto, nuestro Dios que abrió el mar rojo y pasamos en seco, nuestro Dios que abrió en este caso el Jordán también y pasaron una vez más en seco, nuestro Dios que nos dio el maná del cielo, y de ahí podemos seguir, nuestro Dios que hizo esto, que hizo aquello, que hizo esto con nosotros, y etcétera, etcétera. Y ahora viene este hombre y dice, no, ese Dios con sus leyes a un lado, ahora vengo yo encima y pongo mi propia ley. Así que a nuestro Señor Jesucristo, según ellos venían, chan, 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 de esta no se nos escapa. Así que de aquí sí o sí a la guillotina. Pero no, mis amados hermanos, sabemos que nuestro Dios no se aflige ni se angustia por nada que el ser humano pueda achacarle, si pudiéramos decirlo así, injustamente, porque no hay nada que justamente podamos achacarle a nuestro Señor Jesucristo, excepto por la salvación de nuestras almas. De ahí en más, y le digo, y eso ni siquiera es con pecado, más todo lo contrario. Él se hizo maldito por nosotros, cuando nosotros debimos de haber sido llamados los malditos delante de Dios. Él toma nuestro lugar, toma nuestro título y se lo pone Él. Como dice la Escritura, maldito aquel que muera en un madero. Así que le digo, no había absolutamente nada que le pudiera preocupar a nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, podemos ver que su amor incluso abarca más allá todavía, en este caso en particular, dándole una oportunidad más a esta mujer sin comprometerse legalmente
con los hombres, en este caso con los romanos, ni comprometerse espiritualmente contra las leyes de Dios. Sabemos que nuestro Dios es el sabio y todopoderoso Dios y que no hay nadie, absolutamente nadie, como nosotros lo podemos ver hoy en día, que algunos lo achacan de tantas cosas. Yo le digo, no va a haber nadie en que se presente delante de Dios y le diga, yo fui así por tu culpa, por esto, porque yo vi en la Biblia esto y aquello. No habrá, no hay ninguna excusa legal que pueda afectar a nuestro Dios, más todo lo contrario. Dios nos va a decir, nos va a apuntar nada más hacia el trono de Cristo y va a decir, ahí está, eso es lo que yo hice por ti. ¿Y qué podremos decir nosotros en contra de la salvación de nuestro Dios? Absolutamente nada. Pues bien, nuestro Señor Jesucristo, al ver que insistía, como decimos en nuestro país, estaban de tercos ahí, tercos, necios y testarudos, como dice la caricatura de los niños de la era de hielo, pues al ver ellos que estaban insistiendo e insistiendo, y si pudiéramos decir molestando con las mismas preguntas, al final de cuentas nuestro Señor Jesucristo se levanta y les da una respuesta. Y sencillo, les dice, el que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra. En este caso en particular, Jesús pudiera decir, de entre todos ustedes, de todos los que están aquí presentes, obviamente incluyendo los que ya estaban ahí cuando Jesucristo llegó al templo y le estaban escuchando de buena manera, dice, el que esté libre de pecado, sea el primero, o sea, con uno que hubiera, con un justo que hubiera, adelante, que empiece ese justo, el que está libre de pecado, y de ahí en más todos los pecadores, aunque no estuviesen libres de pecado, les doy el derecho de que también la apedreen, pero después de que salga uno que no tenga pecado, para poder apedrearla. Como nosotros podemos ver algo bien impresionante, en este caso que podemos ver en la antigüedad, es el caso de Abraham, ¿no? Cuando él abogó por su sobrino Lot, permítanme, donde le dice a Dios, Señor, pero si hay 50 justos, ¿perdonarás la tierra de Sodoma y Gomorra? Y él le dijo, sí. Si hay 40 justos, ¿la perdonarás? Sí. 30, tal vez 20, no se enoje mi Señor. Si hay ahí 10, sí. Pero más sin embargo, no se encontró allí ningún justo. No se encontraron, mejor dicho, 10 justos. Aun cuando pudiéramos decir que Lot y su familia lograron salir con vida de ahí, porque son justos, no, tampoco. Nosotros pudimos ver en la Biblia cómo la esposa de Lot se quedó una estatua de sal. Así que no fue por justa. Y más adelantito vemos a las dos hijas de Lot, en este caso diciendo, hermana, no hay varones aquí. Aquí vamos a quedarnos sin nada. Emborrachemos a nuestro padre y engendremos de nuestros padres. Así que no existían ni los 10, ni los 9, ni los 5, ni los 3, ni los 2 justos en la tierra de Sodoma y Gomorra. Así que Cristo aquí dice, uno, solo uno, que ese sea el que empiece y los demás que le hace que sean sin pecado, que sean, con pecado. Y de ahí mátenla y apedrénla. Pero más sin embargo, hay ciertos comentarios ahí acerca de qué fue cuando Cristo vino una vez más y se inclinó a tierra y empezó a escribir otra vez con el dedo. Hay ciertos personajes que dicen que es posible que lo que escribía ahí, como escribían en tierra, Jesucristo y los demás traían la piedra en la mano, como que si estuviera pasando algo místico, no milagroso, sino místico en el sentido de que lo que escribía Cristo les aparecía a ellos en la piedra y ellos como diciéndole, tú fulano de tal tienes este pecado, y que así en este caso ellos pudieron tomar en cuenta que no estaban libres de pecado y empezaron a irse uno a uno. Eso no es comprobable ni con la Biblia por ningún sentido, ¿no?
porque la misma Biblia dice acusados por su conciencia. No dice acusados por eso que vieron en la piedra, acusándoles de su pecado, poniendo nombre y pecado de esa persona, sino todo lo contrario. Dice que su conciencia, lo que está aquí dentro, que nos hace darnos cuenta de lo bueno y lo malo, eso fue lo que lo acusó a cada uno de ellos. Y al final de cuentas, desde el más viejo hasta el más joven, terminaron yéndose. O sea que nosotros podemos ver en este caso en particular que los viejos, como yo les decía a los jóvenes, al joven en esta tarde le decía, tal vez la razón por la cual los viejos salieron primero es porque ya cuando llegamos a cierta edad de nuestra vida, como que empezamos a madurar un poquito más. No es que estemos cuerdos, o sea, yo sé que a mí se me han aflojado a través del tiempo un par de tuercas y tornillos, ¿no? Pero me refiero, cuando menos estamos un poquito más conscientes de lo bueno y de lo malo, empezamos a madurar después de los 25, 30 años y podemos empezar a ser razonables con nuestras actitudes o responsables, mejor dicho, con nuestras acciones y podemos descubrir verdaderamente y decir, ya no tengo que hacer eso porque no creo que sea lo correcto. Así que empezamos a madurar un poquito más, ¿no? Entonces, a estos adultos ya conscientes y maduros y posiblemente un gran recorrido de la vida, pudieran haber descubierto la gran cantidad de pecados que ha habido en su vida y que algunos incluso permanecen hasta ese día todavía con ese pecado. Así que tal vez esa es la razón por la cual desde el más anciano hasta el más joven tuvieron que irse retirando de ahí, empezar a dejar las piedras si fuese posible, ¿no? Y irse de ahí, e irse avergonzado, porque en este caso Jesucristo plantó o les presentó el mismo plan que ellos tenían, el plan de esta mujer en adulterio, y mire que no se encontraron más justos que ella. O sea, ¿qué pecado habría en sus conciencias que desde el más anciano hasta el más pequeño, al final de cuentas, no tenían cómo decir, oh, bueno, yo soy más justo que ella, así que sí puedo apedrearla? Ninguno de ellos tuvo argumento para eso, sino todo lo contrario, siendo en este caso disque conscientes y responsables a la respuesta que Jesucristo les había dicho, terminaron siendo avergonzados con su propio asunto. Cuando ellos planeaban, ahora sí, perdón, en este caso en particular, salir victoriosos de ese asunto que llevaban, terminaron saliendo avergonzados y ahora sí, para no presentarle otro caso más similar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros aprender de esta enseñanza de nuestro Dios en su palabra? Que al final de cuentas, mis amados hermanos, vamos a encontrarnos con personas, como les dije la otra vez, que van a odiarnos hasta la muerte. Y ellos buscarán hasta la más mínima excusa para querer avergonzarnos con nosotros, trayéndonos casos, tanto pasados como presentes, de lo que hayamos hecho mal delante de Dios. Nos presentarán delante de los hombres diciendo, mira, como se ha escuchado por ahí, y dice que es cristiano. Y mira lo que dice. Y mira cómo habla del presidente de la República. Y mira cómo habla de sus vecinos. Y mira cómo habla con las otras personas que le hacen estorbo en la vida. O sea, siempre buscarán ellos una excusa para querer salir victoriosos en cuanto al traer juicio en contra de nosotros delante de los hombres. Porque en realidad, al final de cuentas, estos religiosos lo iban a traer a juicio o delante de Pilato, que era la autoridad legal, o delante del pueblo, que si pudiéramos decirlo así, en la autoridad eclesiástica. Pero al final de cuentas, todo sería delante de los hombres, no delante de Dios, porque delante de Dios nosotros somos cartas abiertas. A Dios no hay nadie en que yo le pueda decir y decirle un ejemplo de mi esposa, decirle, traerle a mi esposa y decirle, Señor, mira a mi esposa cómo me está tratando. El Señor Dios lo sabe.
El Señor sabe lo que hay en el corazón de mi esposa y sabe si hay buenas intenciones para conmigo o hay malas intenciones para conmigo. El Señor lo sabe todo. Así que en este caso todo el asunto sería delante de los hombres. Asimismo nos acusarían delante de la ley, como lo han hecho hasta el día de hoy, a tal grado que podemos ver a unos hermanos americanos que estuvieron en la cárcel hace 1 año, 2 años atrás, por causa de la predicación de la palabra, y estos hombres excusándose y diciendo, estás rompiendo tus leyes dicen que no puedes hablar, que no pueden hablar nada en contra de nosotros, que somos de otra mentalidad, que ahora somos de otra categoría, que somos lesbianas, homosexuales, etcétera, 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 un gran número por ahí que ya ni les cabe en la lista, y al final de cuentas solo le pusieron la cruz de más, como diciendo más, estos más, y tú lo hiciste legal. Y ahora ellos están rompiendo tus leyes en sus enseñanzas y terminaron agarrando a nuestros hermanos y metiéndolos a la cárcel. Todo será delante de los hombres, aun cuando tuviesen que utilizar a una entidad eclesiástica, como se ha visto en este caso, como se ha dejado usar por el mal, aún el Papa Francisco, el cual es una autoridad eclesiástica mundial, aún hasta ellos los ha aprobado él. En otras palabras, ha dicho que todos los demás que estamos enseñando todas esas cosas son infiltrados en la iglesia y son personas que prácticamente, en otras palabras, no tuviésemos autoridad para enseñar que el homosexualismo es incorrecto delante de Dios, y no por querer acusarlos con el dedo y decir, estás mal, no, es que ellos ya llevan un camino. Jesucristo dijo, van sobre el camino ancho que va a la perdición. Así que nosotros lo único que tratamos de ir es con el Evangelio de Cristo para ayudarles a entender que el camino no es correcto y el camino de la salvación es en otro sentido. Para que ellos, cuando partan de este mundo, al igual que nosotros anhelamos poder estar en el cielo con el Señor, que ellos también tengan la oportunidad de poder ver a Dios en el cielo. Así que no se trata de estar ajusticiando y con el látigo arriba o dándoles golpes con palos, diciéndoles, pecador, eres malo y no es correcto lo que haces y vas. No somos como estos líderes religiosos, los escribas y los fariseos que venían en contra de Cristo para venir en contra de Él. No somos así. Cristo no fue así, no nos enseña el Señor en eso. Pero sí nos enseña que si la sangre de una persona va a ser para nosotros para salvación o condenación. ¿En qué sentido? En que si nosotros no les predicamos el Evangelio y los libramos del mal que viene en su camino, el Señor nos va a echar a cuentas la sangre de ellos. Y al final de cuentas, si le avisamos y dice, y él no se aparta del mal, pues su sangre será su cabeza y tú salvarás la tuya. O sea, todas esas cosas están escritas en la palabra del Señor con el fin de que el Señor pueda, si pudiéramos decirlo así, ganar más almas para su reino. Cuando ellos mueran estarán en el cielo, en la presencia del Señor, donde dice, no habrá llanto, no habrá tristeza, no va a haber dolor, incluso no va a haber ni injusticia, no va a haber calor, como decía una hermana hoy, no va a haber tampoco frío, vamos a estar de maravillas delante del Señor. Así que, ¿cómo nosotros no predicar el Evangelio para que más personas puedan experimentar esas maravillas delante del Señor? Así que, como les digo, no es nuestro asunto el que venir a justiciar a las personas. Nuestro asunto es predicarles el Evangelio para que si ellos en su misericordia Dios permite que den respuesta positiva a ellos, ellos cuando partan de este mundo también puedan estar en la presencia del Señor. Pero para no salirme de la clase, utilizarán, le digo, hasta los oficiales eclesiásticos para traer juicio injusto a los hijos de Dios. Lo hicieron con Cristo. ¿Qué no lo van a hacer con nosotros? Cristo dijo, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos, lloren por ustedes. Dice, porque si esto hicieron con la rama verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Así que el asunto aquí, como les digo, vamos a encontrar personas, en este caso en particular, que van a hacer de nosotros un asunto o un caso ilegítimo, porque lo que nosotros hacemos es lo que va legal delante de Dios, como Jesucristo. Él dice que vino a hacer solamente y a decir lo que había recibido del Padre que hiciera
y que dijera. Y al final termina diciendo, si no mal recuerdo, en el capítulo 17 de Juan, diciendo, Señor, todo lo que me diste para ellos, yo se los di. O sea, todo lo que tú me dijiste que dijera, se los dije. Todo lo que me dijiste que les enseñara, eso les enseñé. Y nadie se perdió, solamente el hijo de perdición. Asimismo nosotros venimos en la misma manera de Jesucristo, con la ley y la palabra del Señor para la gloria de su nombre, tratar de convencer a las personas de que el rumbo que llevan es un rumbo de perdición y para llegar a la salvación es un rumbo totalmente diferente. Y como dijo Cristo, angosto. Es un poquito incómodo en el sentido de que tenemos que pasar por luchas y tribulaciones, etcétera, pero lo mismo pasa en el mundo, pero en este caso nosotros con mayor frecuencia porque nosotros seguimos a Jesucristo y como persiguieron a Jesucristo hasta la muerte, así nos perseguirán a nosotros en un día no muy lejano y que lo han hecho por muchos cientos de años ya de por sí en otros países, pero que nosotros no estamos lejos también de que esas situaciones pasen por nosotros. Pero como les digo, el Señor estará ahí con todos y cada uno de nosotros para glorificar su nombre en cada situación que tengamos. Pero como les digo, tendremos estas situaciones donde al final de cuentas habrá muchas y muchas personas que vendrán en contra de nosotros a hacer casos ilegítimos contra el de querer ajusticiarnos o querer desaparecernos de la tierra. Ahora bien, no quisiera culminar, sino también hablar en términos del cristianismo, en términos de la iglesia, donde nosotros, permita el Señor en su misericordia, que nosotros también tengamos muchísimo cuidado dentro de la iglesia, de no tratar de hacer un caso ilegítimo delante de Dios por una incomodidad o por algo que no hayamos concordado con algún hermano en nuestra iglesia, y aún en el ámbito familiar, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros primos, tíos, con nuestros parientes. O sea, donde al final de cuentas, si hay algo en nosotros que nos incomoda, que hagamos mejor un caso legítimo delante de Dios. Que vayamos delante de Dios y presentemos las causas y decir, Señor, mira a mi hermano, como él está siendo injusto conmigo, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro. Y el Señor se encargaría de hacer justicia. Pero no hacer un caso ilegítimo como el que vemos aquí, donde empezamos a juntar un grupo de personas y decirle, oye, ¿sabes que el otro día el hermano fulano me hizo esto y me hizo lo otro y me hizo aquello? Y sabes que él todavía se para el cuello de cristiano y que muy santo y ya está casi se anda haciendo la aureola en la cabeza. Y cuando a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia nos ha hecho esto y aquello. Y ahí podríamos hacer nosotros un caso ilegítimo. Porque al final de cuentas, ¿qué asunto bueno pudiéramos tratar con ellos? ¿O qué buenas intenciones tendríamos al presentarlo a los demás hermanos? O a las demás familias, si fuera el asunto familiar. Si fuera el acusarse entre primos, entre tíos, entre hermanos, entre padres. O sea, qué buena situación quisiéramos sacar de ello, el que nosotros pudiéramos mostrarnos rectos delante de Dios y que ellos han estado siendo injustos con nosotros. No creo que traería ninguna buena resolución a esa situación. El que nosotros estemos ilegítimamente acusándonos unos a otros no traería absolutamente nada bueno para con nosotros, sino todo lo contrario. Al final de cuentas, cuando toda esta situación ya que armó un caos, que se hizo una explosión de murmuraciones entre la familia, entre la iglesia, entre los hermanos, al final de la explosión, Dios nos libre y terminemos saliendo como estos líderes religiosos, con la cabeza cabizbaja y avergonzados, porque cuando por fin creíamos que teníamos una victoria y decir, voy a salir bien de esta, posiblemente sea el peor día de nuestra vida, en este caso de vergüenza. Así que el Señor nos cuide y nos guarde a nosotros de hacer casos ilegítimos delante del Señor en su iglesia o en nuestros hogares, sino todo lo contrario. Que todas nuestras peticiones sean puestas delante del Señor y que seamos como el apóstol Pablo dice, ¿por qué no sufrís mejor el agravio? Si tú dejas en este caso
o te sufres el agravio en lugar de querer justificarte, al final de cuentas quien te justificará es Dios. Y tú vas a ver que los resultados que van a salir de que sea Dios el que haga ese, es que te lleve en las manos ese caso de manera legítima, verás que habrá una tremenda victoria tanto en tu casa, con tu familia y aún incluso con tus hermanos en tu iglesia. Y de ahí entonces sí que vas a salir victorioso. Te lo digo yo por experiencia propia. Ha habido casos donde al final de cuentas sé que me he descarriado y digo, y cómo quisiera decirle al mundo entero. Pero al final de cuentas el Señor en su misericordia ha permitido que mi desahogo no pase más allá de mi esposa, como mi compañera, como mi pareja, como decimos a veces o lo vemos por ahí afuera, no, como mi amiga, la persona que Dios ha puesto para que nosotros podamos desahogarnos y ella desahogarse con nosotros. No ha pasado de ahí y hemos podido ver la tremenda victoria que el Señor nos ha dado y ha podido arreglar las situaciones y para la gloria de Dios, como dice la Biblia, tenemos paz para con todos. Así que permita el Señor en su misericordia que nosotros sea así, para que al final salgamos victoriosos delante de Dios y para la gloria de su nombre, y que no salgamos avergonzados como salieron los escribas y los fariseos delante de nuestro Señor. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por su palabra, por su amor y su misericordia? Y le pedimos que nos ayude en el resto de la semana, que nos dé sabiduría y entendimiento para saber cómo comportarnos delante de todas las situaciones que vengan a nuestra vida por razones naturales o en este caso, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Nuestra carne no es perdón, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes celestiales, en este caso en particular, que al final de cuentas son los que utilizan los pensamientos de aquellas personas que no terminan de rendirse a Dios y que al final de cuentas los usa para traer, en este caso, si pudiéramos decir, un caso ilegítimo delante de nosotros o con injusticia en contra de nosotros y al final de cuentas terminar en un embrollo, como les dije hace rato, sino todo lo contrario. Que Dios nos dé sabiduría, aunque alguien sea utilizado por aquel enemigo del cual incluso nadie está ajeno de ser usado por él, si el Señor así lo permite, como incluso Pedro mismo estando delante de nuestro Señor Jesucristo y siendo enseñado y andando con él, al final de cuentas, sin darse cuenta, fue usado por Satanás cuando le dijo a nuestro Señor Jesucristo, nunca tal cosa te acontezca. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, cállate, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que nadie está absento, si el Señor lo permite, de ser utilizado por Satanás para cometer un agravio o crear un gran problema dentro de la familia o dentro de la iglesia, dentro de los amigos y compañeros de trabajo, etcétera. Pero que el Señor nos dé sabiduría para nosotros poder contrarrestar con la ayuda del Señor esos pensamientos negativos que vienen a nuestra vida y que al final, como les dije, no traerá nada bien, sino todo lo contrario. Terminaremos saliendo avergonzados. Pero más sin embargo, si le pedimos al Señor sabiduría, que Él dice que le da abundantemente y sin reproche, Él nos ayudará a entender sobre cómo comportarnos en todas las situaciones de nuestra vida. Y al final, quien venga en contra de nosotros, el Señor mismo hará justo juicio y terminaremos victoriosos como siempre, para la gloria de Dios. Amén. Así que oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Te agradecemos de todo corazón, Señor, que en tu misericordia te haya placido, Señor, el darnos la oportunidad de poder escucharte a ti, Señor, a través de tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de ella y ayudarnos a entender que todas las cosas, Señor, todas y cada una de ellas, por muy grandes o muy pequeñas que sean, debemos de dejártelas a ti. Debemos de traerlas delante de ti y pedirte sabiduría sobre cómo comportarnos, cómo actuar, qué decir, hacia dónde mirar, qué escuchar y qué guardar en silencio. Y al final de cuentas tú te glorificarás en todas y cada una de esos casos que te vendrán a nuestra vida.
Gracias, Padre amado. Síguenos ayudando siempre. Síguenos alentando siempre, sabiendo, Señor, que nuestro fin será el estar en tu presencia para la gloria de tu nombre, por tu buena voluntad. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros, Señor, a ser sabios y entendidos siempre y a recibir de ti siempre la dirección, pero sobre todas las cosas, que la podamos poner en acción, que seamos obedientes, Padre amado, porque de nada nos sirve conocer tu voluntad, pero no hacer absolutamente nada, sino dejarla pasar como si realmente no pasara nada. Más todo lo contrario, que cada día podamos esforzarnos con tu ayuda para poder ejecutar en nuestra vida toda tu voluntad. Por supuesto, con tu ayuda siempre lo lograremos. En algunos momentos de nuestra vida o en algunos casos específicos será muy difícil, pero tú estarás ahí para ayudarnos y glorificarte en nuestra vida. Gracias, Padre amado. Nos entregamos en tus manos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Muchas gracias una vez más por abrirnos las puertas de sus hogares y de su corazón. Que el Señor se glorifique en todos y cada uno de ustedes. Reciban de parte de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y recuerden siempre que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana con otra clase, con la ayuda del Señor, de esta mujer encontrada en adulterio. Gloria a Dios. Hasta pronto.